Ahí está grabando. A ver, ya. Entonces empecemos. A ver, ya. Entonces, los principales objetivos de esta entrevista es conocer características de la escena musical, elementos performativos más que nada, y elementos performáticos. Entonces, empecemos como por tenemos tres temas principales que son público, espacio y puesto en escena del jazz en Valparaíso. Entonces, vamos a empezar por el público. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo definirías el tipo de público que asista al festival de jazz? Hablando desde lo socioeconómico, pasando por lo etario y el género. Por todos esos temas puedes pasar en el fondo. Festival de Jazz de Valparaíso. Claro, esa es con especial énfasis en eso. Ya. Compleja igual la pregunta, porque el festival siento yo que no es una instancia mucho de integración, el Festival de Jazz de Valparaíso, como con respecto a ese tipo de parámetros. En cuanto a los músicos, creo que lo que se da como en torno al festival con las bandas locales o nacionales, si se quiere, es bien poco interactivo como en relación a otros festivales. Pero, o sea, se entiende también por un lado como de gestión, de que o por esfuerzos quizás que se hacen o no sobre como talleres o convivencia, de eso no hay mucho, por lo que yo vi en mi experiencia, desde el año que yo estuve, que fue el año 2019, el año pasado. Entonces es como un poco la invitación a tocar toda una parte media contractual, por decirlo así, y luego el concierto y sería. Entonces como que tampoco alcanzas a ver mucho tú qué tipo de público así. Ahora, si vamos directamente a los conciertos, como entendiendo el festival como jornadas de conciertos, tampoco mucho es lo que se puede ver. O sea, se ve una masa bien grande porque en el teatro municipal llega Claro. público. Sí. Así que yéndome un poquito más como en lo que observo en general de los públicos en Valparaíso con respecto al jazz, es un público chico, no es muy masivo, y probablemente se interesa o llega más gente cuando hay como propuestas que quizás son como de música original, menos reversionar jazz estándar. Creo que eso he visto más, o por lo menos yo he visto más así, yo también como público. Veo que ha habido como más interés con ese tipo de proyectos en Valparaíso en cuanto a público. Y público joven y especialmente estudiantes, que eso se da harto. En Valpo hay arte de universidad y harto estudio de arte en general. Hay escuelas de cine, hay escuelas de arte, de música, hay varias. Entonces, por ahí, como rango horario, probablemente el rango que tienen las universidades o estudiantes de pregrado. Eso. Económicamente no sabría decir, claro, probablemente bien transversal, pero entendiendo la realidad del estudiante chileno hoy en día, por las condiciones paupérrimas que tiene para educarse, si hablamos de que en mayoría son estudiantes, tampoco vemos como gente que le sobre la plata en esos lugares. Claro. Tú tampoco sientes como una integración en el fondo como con el festival y el público. En el fondo es como que el festival está ahí un poco y llega el público que quiere ir más que nada. Como un poco así, ¿no? Sí, a mí me da esa impresión. No sé si probablemente puede ser de que yo esté no observando alguna parte, pero me da esa impresión. Y no solo en el Festival de Jazz de Valparaíso, sino que en los festivales de jazz en general, organizados por municipalidades o por corporaciones culturales como de las, no sé, pues dependientes de municipios, me da esa impresión, que se hacen los festivales con poca integración. Y claro, podría llegar a ser
entendible si es que se entendiera que eso es como solo un hito dentro de toda una programación de cosas que se hacen en el año con respecto a cultura y con respecto a la música. Pero no sé si están así tampoco. En general siento que a veces siento que son festivales, instancias que se tienen que hacer porque cultura tiene que hacer ese tipo de cosas, como los departamentos de cultura de la municipalidad, pero no sé si se toman tanto pensando en esa interacción, en los músicos, no sé, a veces me da la impresión que es algo un poco más, más por cumplir parte de una política municipal necesaria. Sí. Bacán, bacán. Surgieron otros temas interesantes. Teníamos otras preguntas que de repente también no sé si sean tan pertinentes, pero igual te las voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué actitudes sientes que tienen el público hacia el espectáculo? Si es más bien como que reacciona a él o más bien, o ya sea como que no pudiste apreciarlo o es más bien como plano o cosas así. ¿En el mismo festival? Claro, ahora estamos hablando en el fondo del público de este festival. Claro. No, yo creo que con nuestro ensamble y en general, la gente que va motivada. O sea, no hay... No, sí, por eso yo hago como el cuidado ahí. No digo que sea un festival que no se conecte. Me refiero como a esas cosas que están un poquito más allá en festivales que de repente uno va, que están como más por fuera, que son cosas que suceden. Es como que los festivales, yo siento que entran en las comunidades muchas veces, que es lo que uno busca también. Yo igual trabajo en la organización de un festival, y como que tú, pues, mientras más sientes de que se expande estos son los días de festival, como que está sucediendo algo. Así como muy burdamente voy a poner el ejemplo del Festival de Viña, ¿cachai? Pero es como que hay, por una cuestión mediática y de Lucas, hay una cuestión como donde la ciudad se mete en eso, ¿cachai? Sabe lo que pasa, porque hay cosas entre medio, qué sé yo. A eso me refería un poco con esa interacción, pero el hecho de que exista y de que exista un Festival de Jazz de Valparaíso es tremendamente importante, y es importante porque la gente va, y la gente va porque quiere escuchar música y por lo tanto va motivada. Entonces, en cuanto a eso, por lo menos con mi ensamble hubo una recepción súper así como, no sé cómo llamarlo, pero entusiasta. De hecho, como que nos faltó tiempo para tocar por un poco un desorden ahí que fue en parte culpa nuestra, y de la organización, como que no supimos coordinar una cosa de tiempo, pero tuvimos como que salir medio apurados porque yo tenía que tocar en otro lado una pega, así que era algo imposible de no hacer, y lo había anunciado antes, pero se corrió igual la primera banda, entonces al final pasó eso. Así que nada, la gente que escuchó lo hizo como muy motivada, y me parece que con todos los otros grupos también, así que no, sí, es muy necesario ese tipo de festivales, porque también se acumula mucha cosa que no pasa. Que en Valparaíso no hay lugares estables para ver así jazz, o bueno, ahora está el Taller Blanco, probablemente algo así, en su momento tuvo el Viaje, pero si los contáis son poquitos para la cantidad de músicos y de artistas y gente que anda buscando ese tipo de música, por ejemplo. Entonces, claro, se va acumulando, y Valparaíso tiene que tener ese festival donde claro, se hace en un espacio grande, donde puede llegar toda persona que le interese el jazz o la fusión, etc. Eso. Además son los principales grupos que asisten en general, ¿no? Grupos de fusión, igual he visto bien pocos así como de jazz propiamente tal, así como un poco más... Sí, al parecer, claro, este año yo me fijé, fue con la versión online. Tuvo la banda del Iván, que es como bien IBM, bien fusionera, sí, pues. Hay hartos proyectos como fusioneros, y sí, está bueno eso, porque también si hablamos de que si hay poco espacio para el jazz en Valpo, imagínate los que hay para fusión. Prácticamente no hay. O sea, no hay un lugar donde tú puedas establemente ir a ver música fusión, no existe. ¿Cachai?
Así que está bueno eso. Sí, es bien bueno. Tal vez debería en algún momento haber un poco lo que pasa con otros festivales, que hay también como otras cosas sucediendo que son como enmarcadas al festival. Por ejemplo, bueno, lo Claro. pienso como el mismo festival que gestionas tú, a Ras de Cielo, ¿Mm? donde también hay talleres, hay como otras cosas también que están sucediendo. Claro, sí, pues eso ayuda también a integrar y también de repente a reconocer a los músicos que van a tocar. Cuando un músico tiene la posibilidad de hacer un taller, por ejemplo, no sé, un día en la mañana y el otro día toca en la noche, y un músico nunca lo ha escuchado y va a su taller primero y escucha de ese artista sus formas de trabajar, sus formas de ver la música, la experiencia al momento de sentarse a escuchar su música es súper distinta. O sea, no digo que sea ni mucho mejor ni peor, sino que es distinta. O sea, se suma un valor agregado al hecho de poder ver una música nomás, sino que hay una visión, se puede compartir una visión con ese músico. Y eso es algo que buscamos harto nosotros, por ejemplo, en el Arras del Cielo, porque era como, siempre que el artista que pudiera venir, escucha, de pasadita un mini taller o simplemente conversar con la gente que después los va a ver arriba en el escenario donde los artistas en el fondo priorizan otra cosa, pues, más que la idea, sino ya es la música, ya es su show, ya es como su cuento. Sí, es importante esa parte. Buena, sí. Y ya. Lo otro es que en todos los años que llevas participando en eventos de jazz de diferente tipo, no solo en el Festival de Jazz de Valparaíso, que me parece que has participado en dos ocasiones o en una, ¿crees Una no que me se han recuerdo. diversificado los espacios para el desarrollo de este género y cómo lo explicarías y por qué? Si se han diversificado los espacios para el desarrollo del jazz. Claro, jazz fusión, jazz contemporáneo. A mí me da la impresión que no. Yo no, tampoco soy tan cercano al jazz como yo siento, a mí me pasó una suerte como que se hizo una asociación como con mi música al jazz en algún momento y eso como que se anduvo quedando ahí, pero como que yo siento que vengo un poco más de no sé, con Ajayu por lo menos trabajamos en la fusión latinoamericana, eh, en alguna que otra ocasión nos intentamos meter en alguna cosa de jazz fusión, pero nunca entraba muy bien, porque estaba como entre el filo entre lo folclórico, entre lo segundo disco que hicimos también, entonces como que yo en lo personal, como desde la composición, no soy muy cercano al jazz. Entonces, claro, como que con el ensamble, empezando a tocar con músicos más de ese mundo, claro, suena más fusionero, pero probablemente desde la composición no está pensado así como jazz fusión. Yo diría que más que fusión y otras cosas, y otros apellidos. Claro, Eh, Porque, o sea, por mí yo no lo definiría, pero claro, cuando te invitan a un festival o algo así, te invitan con rótulos. claro, Entonces, claro, si yo pensara así como en los festivales que hemos tocado, la mayoría son cercanos al jazz. Entonces ya hay un rollo con eso, también porque hay improvisación, hay músicos que desarrollan. Entonces, dicho todo eso, me cuesta hacer una comparativa con otros años, ¿cachai? Porque no sé si estuve tan atento a la escena de jazz antes de este ensamble, con Ajayu como que nosotros tratábamos de tocar donde sea, porque no habían lugares y creo que sí, Ajayu está un poco inactivo ahora, pero si estuviera activo, tampoco tendríamos donde tocar. Entonces nosotros nuestra búsqueda eran como festivales de música del mundo, cosas así, que también hay muy poco, Valpo casi tampoco hay. Entonces, claro, con el jazz no sabía hacer esa comparativa con el tiempo, si es que ha avanzado algo. Pero con los años que llevo con el ensamble, no he visto ni un avance, de hecho he visto como retroceso en los espacios. un freno de mano. Claro, o sea a ver, creo que cuesta mucho que se estabilice un lugar en el que se pueda hacer fusión o jazz,
y que sea sustentable también, porque hay que entender de que esto es una pega que es como un poco colectiva, o sea, está el músico, está el dueño del local, está el público. Como esa triada tiene que operar bien, si no la cosa no circula. Y eso significa de que el público tiene que ir, por otro lado significa que el músico tiene que estar dispuesto a ganar según la gente que vaya, tiene que ver con que el dueño del local esté dispuesto a pagar una suma que no sea miserable a los músicos. Ahí están después los músicos que piensan que se puede tocar así nomás, hay otros que piensan que cómo no va a tocar así. Hay todo ahí un circuito que equilibrarlo para que sea todo, para que vaya una cantidad de gente decente, de que se gane decentemente y que también le sirva tener músico a un dueño de un local, es súper complejo. En un medio, en un sistema donde también no hay lucas en general, si también tiene que ver con eso. De repente se dice, pues en Chile no hay cultura, no hay nada, y no así en, no sé, otros países, en Europa, qué sé yo, pero es Latinoamérica, ¿no es cierto? Esto no es algo que pasa en Valpo y en Chile solamente, o sea, pasa en todos lados, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Entonces, es como una realidad compleja, así como a grandes rasgos. Y así es lo que podemos ver nosotros, o controlar, o analizar nosotros en nuestro territorio de Valpo. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que equilibrar esas dinámicas quizás requiere de una ayuda mayor, cuanto a recursos. Bueno, ahora Valparaíso es ciudad musical, eso puede que, si se maneja bien, se pueda mostrar algún cambio, pero esto es súper reciente, es como un proceso que está recién empezando. Así que, por eso, yo lo que he visto, por ejemplo, con el viaje, que es un local entretenido y todo, chiquitito, pero eso lo de menos, tenía cierta actividad, pero también en un momento se fue para atrás porque no le daba, no, es entendible. Bueno. Así que eso, en resumen, como respuesta creo que no se ha diversificado ni ha aumentado los lugares para tocar. Creo que el escenario es igual de crítico que hace, bueno, yo acá de esta zona la conozco hace 10 años, ¿no? Soy originario del sur, eso. Ya. Y por ejemplo, respecto a los lugares donde se frecuenta el jazz, ya sea estos lugares, el viaje, estuvo un tiempo el Coyote, bueno, el Taller Blanco mismo también. ¿Cómo describirías dichos lugares y sientes que poseen características diferentes o semejantes entre sí? Tanto lugares donde se hace jazz como música más como fusión en general, que a lo que tú te acercas más, en el fondo. Tú dices como que tienen en común entre ellos. Claro, como que tienen en común esos espacios donde se desarrolla este tipo de músicas. Bueno, lo principal probablemente es lo que tiene que ver con, que es algo como característico también del tipo de música, como ser un punto de reunión, de encuentro de músicos que quieren tocar, ¿cachai? Como que la idea de la jam también es esa y ha sido de siempre así, y es bonito, tiene como un espíritu grande esa idea, como de, bueno, como ser músico es tocar en público y nos juntamos en un bar, ¿cachai? A tocar. Entonces, claro, por ese lado lo siento yo como algo bien natural, o sea, esos lugares siempre van a estar, ¿cachai? El asunto es como con qué condiciones logran estar. Pero son una especie como de consecuencia de una pulsión de los músicos de un lugar. ¿Cachai? Valparaíso no es un cliché de que Valparaíso sea un lugar de artistas, ¿sabes? Eso yo no soy de acá y lo he descubierto muy empíricamente. Hay mucha creación acá. Y eso, o sea, como que esos lugares en el fondo son los lugares donde eso ocurre, donde eso se materializa nomás. Pero más allá de eso, no sé qué más podrían tener en común.
creo que la interacción con el público en algunos es un poco más, no sé, el viaje en su momento, ahora está todo inactivo, pero estoy pensando como en el momento en que cada uno de estos lugares estuvo más activo. Quizás estaba ahí como estaba por el barrio, como estaba en Camin, estaba mucho más cercano también al público extranjero, que también hay muchos en Valpo, muchos estudiantes de intercambio, francés, alemán, gringo en general. Aparece harto ese público ahí, pues, sin cachar mucho quiénes están tocando, sino que hay música, vamos. Taller Blanco me da la impresión que es más como del que sabe que está ahí, un poquito más escondido quizás. Se juntan más músicos a llamear quizás. Y el otro, el Coyote, que más, fui un par de veces a ver amigos, nunca he tocado ahí, pero las veces que fui, un ambiente súper grato, pero en general ese bar estaba lleno siempre. Fue como, encontré buena onda también que se arriesgaran a eso los dueños, no tengo idea de quiénes son, pero no son un local que le faltaba música necesariamente, como en cuanto, me imagino, porque yo siempre vi eso muy lleno. Y le pusieron igual, ¿cachai? Y le pusieron jazz y, ¿no? Como interesante esa movida, esa jugada. Pero no tengo mucho más que decir de esos lugares. Claro. O Tienen que sea, estar. bueno, igual lo que dijiste fue harto igual, po. Había hartas Sí, cosas en el fondo. sí, sí. Respecto de la puesta en escena, hay elementos frecuentes a destacar en la propuesta de los y las artistas que se presentan en el festival o en espacios donde se desarrollan estas músicas, llámese instrumentación, uso de partituras, estilos musicales frecuentes y cosas así. Uy, no, difícil pregunta, como saberlo así en general. ¿Como qué tipos de propuestas he visto yo? ¿Me preguntas? ¿O es como...? Más O sea, bien lo que tú quieras decir acerca de la pregunta. O sea, puedes irte más como en así como enumerarlo, o también puedes ver como qué te parece a ti como con respecto a lo que tú sabes. es que no sé si veo que hay harto formato, yo mismo utilizo como formato preestablecido, igual como formato ya hecho. En la puesta en escena no, por lo menos yo no he visto, no me ha tocado ver como cosas muy nuevas en la puesta en escena. Muchas veces tiene que ver con el tipo de ensamble que sea, el tipo de grupo. En general, los tríos responden a cómo funcionan los tríos, los cuartetos también, los ensambles más grandes quizás se presta para otras instrumentaciones, las big band tienen otra pero no sé si alguna de ellas sale de cómo debiera ser la puesta en escena. ¿Cachai? Yo a veces lo he pensado y cada vez que me entusiasmo cuando lo pienso y digo, mucho, quizás hacer esto, llevarlo para acá, pero es una pega súper grande también con lo que cuesta hacer música aquí eh, y ponerle como el cariño, el profesionalismo, todo lo que corresponde. No sé si sobran muchas manos o muchas lucas o mucha poder de gestión para involucrar otro tipo de puesta en escena. O sea, sí, quizás yo lo estoy viendo como de una manera más performática, como decías tú antes. Ahora, si te refieres como lo práctico de cómo, claro, de si de repente se usan partitura o no, yo creo que eso responde un poco al tipo de agrupación que se esté presentando, ¿no? Hay ensambles que son más ordenados, estructurados que otros que son más libres, otros no, eso. Bueno, yo pensaba también en la formación antigua que tenías tú como ensamble, que igual era dentro de todo novedosa para, no sé, pues, guitarra transpuesta, oud, y bueno, el Tomás que tocaba un millón de flautas diferentes. Entonces igual eso le da como cierta como renovación al género, po, que de repente era como
no sé, po, hacemos fusión y tocamos con música más andina, no sé, cosas así, o este tema de juntar como el jazz con la música más étnica, como... yo igual siento que eso en el fondo igual es rescatable en ese sentido, tal vez. Sí, sí, claro, es que no lo estaba mirando por ese lado, me imaginaba más algo como de... Es que para mí eso más que puesta en escena es como... Es timbre, es como composición, tiene que ver como con eso. Pero sí, lo entiendo, si lo llevas por ahí, creo que por lo menos desde el ensamble, desde este trabajo, hay un aporte, quizás al jazz fusión, pero creo que existe desde hace mucho rato la fusión con otras cosas, porque como con el camino que abrió en trama, con, bueno, atrás, congreso, después en trama, qué sé yo, como que las paletas de sonido están igual removiéndose cada cierto tiempo. Pero claro, más cercano al jazz, fusión, probablemente esto. En Santiago también lo que hace la Luz Cuadros también tiene harto de, de innovador en el sentido como de usar cuarteto de cuerda entre medio, clarinete, pero una sonoridad bien jazzera. Eh, y eso, ya, y aquí en Valpo, claro, pues Ajayo también desarrollábamos eso, pero claro, no tanto, no tan cercano al jazz, un poquito más, y en general los grupos de La Grieta, que es el colectivo al que yo pertenezco, tenían esa como, casi como, ay, no, se me fue la palabra, pero como, no sé, como parte fundamental de sus desarrollos como la libertad timbrística, así como usar los instrumentos que no es algo pensado, pero es algo como que a todos los grupos que estaban ahí les interesaba ese desarrollo. Y lo hizo el Fabián con Habitantes, la Espillada también. Entonces igual hay el Camilo Gómez, hay varios trabajos de ese tipo. Pero claro, no sé si cercanos al jazz, ese es el asunto. Como que ahí el jazz... pero yo entiendo eso porque también hay formatos eh, que son así, ¿no? O sea, por ejemplo, el trío de jazz, piano, contrabajo, batería. A mí no me gusta mucho el jazz clásico, el jazz estándar, pero siento que ese trío es ese trío, ¿cachai? Es como, o Se siente la sea, textura que hay en el fondo. es como por ejemplo lo que hace Avishai Cohen con ese trío, que tú podrías decir, ya, este trío es como, o Jonas Benson, es como que tampoco, no es mucho que delimiten ni las formas de los ensambles o de las agrupaciones o los formatos como que aporten tanto. O sea, siempre al final lo que más importa, siento yo, es el contenido pues, de la música, las búsquedas que hay en la música más que en el formato. Porque claro, el formato aporta, yo podría decir de que tengo muchas más posibilidades que un trío, ¿cachai? De hacer, de componer y de colorear, ¿cachai? Pero no por eso uno dibuja o pinta mejor porque tengáis más lápices. Es Claro. como, ¿cachai? Es como siento yo que eso también es un principio, ¿no? A veces, te lo digo porque se piensa harto también en eso, como mientras más grande, siento que es más difícil trabajar con la composición y abrirla hacia otros lugares, de repente con un formato que es cerrado, ¿cachai? Ese formato es cerrado, un trío. Y así hay un cuarteto, hay quinteto, entonces el jazz como que tiene ese cariño como por esos formatos ya hechos y, y siento que es un desafío en sí mismo también. Es como, a ver, ¿qué podía hacer con tres músicos? Así que es bonito. Sí. Oye, muchas gracias Bueno, en realidad aquí esa era las preguntas en general. Encuentro que igual ¿Ya? salieron hartos temas interesantes y pucha, te quería dar las gracias así por la disposición en general, porque Sí, pues, no hay bacán, atado, bacán, sí. siempre coopero. Así que cuando necesiten nomás,
Sí, Además, entretenido hablar de música. sí, siempre es bueno. Además esto se supone que sirve también un poco para abrirle como abrir un poco como visiones que no todos los, no sé, pues gente que se está formando así como músico o como profesor de música, no siempre tienen en el Claro. fondo. Sí, pues, siempre hay distintas miradas. Está bueno como aportar igual, especialmente cuando se está en la U, que se necesitan más miradas. De repente yo me acuerdo de la U y es como muy cerrada la U. En general, no solo la nuestra, con la que estuvimos, sino que tienden a cerrarse en cuanto a visión. Así que eso, está bueno si ahí quieren pasar el dato de que ayuda a hacer trabajo, lo tengo atado. Ya, pues. Muchas gracias, Antonio. Te pasaste y eso, pues. Ahí voy a preguntar si es necesario algo más, así como sobre, como por el tema del video y todo eso, pero te voy a estar avisando por WhatsApp. Me dicen aquí que que te vamos a mandar un poder simple como grupo. Para firmar. Claro, porque en el fondo igual por un tema legal en el fondo de que aparezcáis tú diciendo cosas y todo eso. Ya. Ya, pues sí, no hay atado. Ahí mandáis por WhatsApp o qué sé yo, por correo. Sí, pues, bacán. Muchas Ya, gracias. Te chiquillos, reitero que estén las bien. gracias. Tú Ya, pues, también. chao. Muchas Que les vaya gracias. bien. Chao, chao. Adiós.